Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy, con nuestro segundo día de transmisiones del 11º Colten School y Forum. Es un gusto para mí presentarles a Lucas Beric, director Colten para Latinoamérica y Caribe. Muy buenos días, Lucas, bienvenido. Hola Diana, muy amable, muchas gracias. Muy buenos días, queridos odontonautas que nos acompañan en este que ya es un clásico de la odontología latinoamericana, que es nuestro querido y entrañable Colten School y Forum. Hoy, por la magia de la tecnología, nos trasladamos directamente hasta Colombia, a la hermosa y a la vez pujante ciudad de Barranquilla, donde vamos a seguir con nuestro segundo día de conferencias. Ayer estuvimos en Chile, hoy estamos en Colombia, mañana nos vamos hacia el sur, hacia la Argentina, para luego continuar el día jueves en México, terminando la semana en República Dominicana. Una verdadera unión de Latinoamérica, ¿sí? Este puente que es el Colten School y Forum en su 11ª edición, este puente que une a la ciencia, a la clínica, pero también une a las universidades de Latinoamérica, llevando el saber de estas universidades a los consultorios, a los cafés o a donde uno esté simplemente conectado, con su tablet, con su computadora personal o con su computador de escritorio o con su teléfono inteligente. Estamos muy orgullosos de este programa, estamos muy orgullosos de los alcances de este programa y seguimos adelante. Con la nutrida audiencia que nos está acompañando hoy, al igual que en todas las ediciones de más de 20 países, así lo demuestran y nos empujan a seguir adelante. Sin más preámbulos, vamos directamente hasta Colombia, donde vamos a tener el placer de poder escuchar al doctor José Lora Giacometto. El doctor José Lora Giacometto es odontólogo con posgrado en rehabilitación oral de la Fundación Universitaria San Martín, es director del Centro de Entrenamientos de su mismo nombre, conferencista del Diplomado en Estética Biofuncional de la Universidad del Norte, también en la hermosa ciudad de Barranquilla, miembro activo de la Asociación Colombiana de Prostodoncia, sepan disculpar, y docente de pregrado en operatoria dental de la Universidad del Norte, líder de opinión, conferencista nacional e internacional. Antes de pasar la palabra y la audiencia al doctor José Lora, vamos a escuchar directamente las palabras del profesor doctor Erich Meyer Duque, quien es director del Departamento de Odontología de la Universidad del Norte. Así que, bueno, queridos amigos, estamos todos escuchando, doctor Meyer Duque, cuando usted lo considere, lo escuchamos y nuevamente, gracias a usted, en nombre de toda la universidad, por participar de este Colten School Forum. Adelante. Muchas gracias, Lucas. Para la Universidad del Norte y su programa de odontología es un honor hacer parte del Fórum de Colten y gracias por tenernos en cuenta. La Universidad del Norte es una universidad que fue fundada en 1966 y tiene una experiencia en programas de salud como medicina y enfermería de 45 años. Estos programas acreditados nos han ayudado a nosotros a avanzar bastante rápido en nuestro programa de odontología, que es bastante joven. Nosotros iniciamos en 2015. Actualmente tenemos estudiantes en 9º semestre. Nos hemos caracterizado por tecnología y el día de hoy nos va a acompañar el doctor José Lora, quien es nuestro docente de la cátedra de operatoria. Gracias, Lucas, una vez más, y voy a hacer seguir de una vez al doctor José Lora. Muchas gracias, doctor. Adelante. Lo escuchamos clara y atentamente. Hola, Lucas. Sí, perfecto.
Doctor Lora, muy buenos días. Muy Ya buenos tenemos días. la imagen de sus diapositivas, doctor. ¿Esto Bienvenido. se puede quitar? Ok, eso no se ve perfectamente. Bueno, saludos a todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestra charla de biomimética con resinas compuestas. Es un tema realmente apasionante. Es un tema realmente apasionante hablar sobre biomimética, entender cómo las casas comerciales invierten tanto dinero, tiempo, conocimiento, investigación para hacer que sus materiales se parezcan a lo natural. En este caso, pues la estructura dental. En algunos casos, también tejidos blandos. Bien, pero quiero darle los honores a un gran doctor, a un gran investigador y clínico como es el doctor Pascal, en el cual es un libro que tiene, esto que se está viendo en la pantalla, es un libro que actualmente los odontólogos revisamos. Un personaje que estaba años en evolución, mente totalmente abierta para entender cómo poder engranar la biología, la mecánica, la función y la estética. Y también nos ayuda a entender que los dientes no son aislados de un sistema, los dientes no están colocados en la boca solamente porque sí, y cuando llega un paciente a nuestra consulta y llega con un diente afectado, nosotros única y exclusivamente nos enfocamos en un diente. Él nos enseñó a manejar la odontología o la parte dental como sistemas. Entonces, cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes, no nos enfocamos solamente en dientes, sino en tejidos gingivales, músculos, hueso, articulación y además algo muy importante en la función como es el sistema nervioso central. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de biomimética, son muchos los flancos que tenemos que estar pendientes, como en la forma, contornos, relaciones de contornos, tejidos blandos, oclusión, color, tengo que saber de adhesión, tengo que saber sobre protección a los tejidos biológicos. Tengo que manejar todos estos aspectos para poder llegar a un final feliz en mis restauraciones. Pero me voy a enfocar en algo que yo he denominado las 3 dimensiones del color. ¿Listo? En esas 3 dimensiones del color, vamos a hablar sobre la primera que, a mi modo de ver, es el análisis anatómico. Y ustedes dirán, bueno, estamos hablando de color, ¿por qué este doctor nos va a hablar de anatomía? Porque de ahí comienza todo, doctores. Yo puedo tener un color muy preciso seleccionado para realizar una restauración, pero la forma no es la apropiada, eso se va a ver muy mal. Para no decir que se va a ver como un chicle. Bien, entonces, anatomía como como forma primaria, anatomía como una composición externa y como una composición interna. Como forma primaria, doctores, y me voy a un artículo clásico que habla sobre el visajismo y es esa percepción psicológica a lo que para mí es bonito. Esas formas generalmente nosotros la hemos encasillado en anatomías dentales redondeadas, triangulares y cuadradas, pero no quiere decir que todas tienen que ser exactamente estas 3. Pueden ser combinadas. Pueden ser dientes cuadrados con acolodistales redondeados y así hacer variaciones entre ellos. Pero es una percepción psicológica. El paciente llega y dice, doctor, yo quiero que me cambies la forma de mis dientes, quiero que me mejores el color, porque tú eres el mejor. Y eso es colocarse una pistola uno en la cabeza, ¿no? Y ellos dicen, doctor, quiero mejorar mi sonrisa. ¿Qué es mejorar mi sonrisa? Entonces siempre les muestro esta imagen, la tengo incluso en mi celular, se la muestro a los pacientes y les pongo a escoger, bueno, de estos 3 formas de dientes que te gustan y comenzamos a hacer un diálogo como para entender esa parte anatómica. Y además que este marco que estamos viendo se alimenta también de otro tema que es la textura y lo que vamos a entender como una composición externa. Entonces ahí entran lo que son ángulos axiales de transición o ángulos axiales transicionales, ¿verdad? Que es la transición entre la cara mesial o distal y la vestibular. ¿Listo? Tenemos que entender que hay mamelones, surcos, periquematíes, ¿verdad? Depende de
¿A quién le estoy realizando esta restauración? Yo no puedo pensar en hacerle periquematías en un paciente de 60 años, ¿sí? Tiene que ir muy acorde con el tema de la edad. Pero es algo negociable con el paciente. Eso desde el punto de vista que yo necesite realizar varias restauraciones, pero como vemos en esta imagen, podemos ver situaciones donde observamos estas periquematías bien marcadas, donde hay surcos y mamelones bien marcados, y en esta fractura que el paciente presenta tengo que imitar exactamente esas condiciones. Ahí es donde comienzan a complicarse las cosas. Cuando nosotros vamos a realizar con restauraciones completas, la situación es más simple. Pero cuando tenemos que enfrentarnos a estas situaciones, verdaderamente es el reto de la ontología restauradora biomimética. ¿Listo? Planos también, doctores. Los dientes no son completamente planos, no son rectos. Hay un plano cervical, uno medio, un incisal. Y todo esto que acabo de decir va a variar dependiendo de la característica que nosotros hayamos marcado. Si el diente es redondeado, triangular o cuadrado, tiene unas características de estas que acabo de mencionar, más marcadas o menos marcadas, más redondeadas o menos redondeadas. ¿Ok? Esa es nuestra primera parte. Y miren esta fotografía, doctores. Quizás la fotografía fue algo de lo que me ayudó a evolucionar en el tema de la biomimética, porque me ayudó a entender que el diente no era de una sola forma como siempre lo hacemos. Si a nosotros nos dan un encerador y comenzamos a hacer un diente en cera, generalmente hacemos una forma, dos como mucho. Entonces, al tomar fotografías, ayuda a alimentar al clínico para hacer este tipo de situaciones. Miren esta anatomía. Mire también cómo la luz refleja y refracta y cómo genera sombras en un diente natural. Imaginemos que nos llega un diente de este fracturado por la mitad. Miren todo lo que tenemos que reproducir. Miren esta textura. Miren esas sombras blancas, esas depresiones en el centro. Miren ese canino. Miren ese canino cómo se ve muy marcado. ¿Sí? Pero no solamente debemos de mirar los dientes de frente, también tenemos que mirarlos en sentido inciso cervical y en sentido cérvico-incisal, porque de esa manera nos vamos llenando más de información a la hora de imitar la naturaleza, de imitar el diente como tal. Y miren esto que me gusta, miren esto que está acá, cómo la anatomía hace un pequeño surco en esta parte de acá, haciendo que mi ángulo de transición cambie de sentido y mi diente, que es bastante ancho, se vuelve un diente mucho más angosto por el manejo de los ángulos de transición, pero realmente el diente sale desde acá. Si yo hago mi diente en toda esta área así de grande, mis dientes se van a ver mucho más anchos. Entonces fíjense que cuando uno domina la anatomía, puede jugar con formas y tamaños dentales. Miren esta anatomía, un poco más lisa, pero con alta textura intrínseca. ¿Bien? A lo que nos podemos enfrentar. Mírenlo muy bien. ¿Sí? Una textura un poco más suave, pero con mucha caracterización interna. Pero también bordes incisales extremadamente delgados. Entonces, donde yo tengo que tratar de imitar esa naturaleza en un borde muy delgado. ¿Ok? Miren esto, doctores. Dientes jóvenes, miren esa característica de ese esmalte. Miren los ángulos cómo cambian. Un diente redondeado. Ya no se ve esa depresión en la zona central. Entonces tenemos que alimentar, doctores, nuestro ojo clínico para ir tratando de imitar estas situaciones. También es verdad que para lograr el manejo de esta textura superficial que estamos viendo en este momento, se necesita años y mucha práctica para poder lograr este tipo de caracterizaciones. Bien. Ok. Entonces, doctores, esto lo podemos resumir como textura. Ahora vamos a mirar la anatomía como una composición interna. Y este es el artículo del doctor Pascal, que nos ha enseñado mucho, ¿cierto? Y todos sabemos que internamente vamos a encontrar una dentina. Que muchas veces esa dentina no es exactamente lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos y necesitamos elementos para poder desarrollar desde la parte interna nuestra estratificación dental. Más adelante vamos a mencionar cuáles herramientas utilizamos para esto. Pero
podemos observar en esta imagen características internas a las cuales nosotros nos podemos enfrentar. Siempre que nosotros vayamos a hacer una estratificación de un diente fracturado, diente que le falta el elemento del borde incisal, generalmente comenzamos con técnicas de uso de matrices para generar lo que yo le llamo una concha palatina. Esa concha palatina va a ser de un material X o Y, es decir, puede ser esmalte, puede ser translúcidos. Eso va a depender de el nivel de opacidad, la casa comercial con la que yo pueda manejar este tipo de situaciones. Debo entender también que debo hacer mamelones si el caso me lo amerita. Si el caso no amerita, no hacemos mamelones. Simplemente rellenamos una zona interna de manejos de opacidades. ¿Listo? Si es necesario realizar mamelones, debemos realizar surcos entre ellos. Al mismo tiempo que generamos esos surcos, se nos permiten unos espacios que debemos rellenar con translúcidos u opalescencias, dependiendo también de la selección del color que nosotros hayamos realizado y de lo que queremos imitar. Al mismo tiempo podemos colocar también pigmentos internos, ya sea con tintes, ya sea con resinas de mayor cromaticidad, ya sea blancas o ya sean ocres. Y el famoso halo opaco, que podemos realizarlo ya sea con materiales con una opacidad mayor o también con cambio de dirección de la luz en biseles en los bordes incisales, que es como la mayoría de las veces lo manejo. ¿Ok? Esa es la primera dimensión del color, es la anatomía. Entonces, tenemos que realizar esa anatomía tal cual, imitando la naturaleza, tomándonos nuestro tiempo de realizar los surcos, los mamelones, de manejar esos ángulos de transición que sean exactamente idénticos al diente vecino, que yo lo vea en sentido inciso cervical, en sentido cérvico-incisal. La fotografía nos ayuda demasiado, doctores. Entonces, si yo tengo eso dominado, tengo el 50% de mi restauración realizada. La otra parte de la dimensión del color, la segunda parte, es el color propiamente dicho. Y aquí sí, doctores, vamos a entender muy bien y de una forma práctica el color en las resinas. Entonces, siempre nos ha enseñado esto en la escala de Monsell, que el tono son este tipo de colores, ¿no? Amarillos, rojos, naranjas, azules y verdes. Realmente, las resinas que nosotros utilizamos se encuentran más o menos en el esquema de los amarillos y los rojos. Ahí fluctúan las resinas que nosotros manejamos, aunque nosotros realmente nunca vemos una resina color amarillo o color rojo, pero son tonalidades intrínsecas que ellas tienen, ¿ves? También tenemos que entender el tema de saturación. También tenemos que entender el tema de valor. Entonces, tono en resina, nosotros lo hemos aprendido de esta forma, ¿sí? Que los colores A son rojizos café, que los colores B son rojizos amarillos, que generalmente es la escala que nosotros manejamos, pero también hay unos C y hay unos D. Entonces, vamos a devolvernos un poco. A, B y C y D es tono. Es la familia de la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces yo tengo, por ejemplo, en saturación, combinándolos con el tono, yo tengo un color A1 y tengo un color A3.5. Realmente es el mismo tono. A1 y A3.5 son exactamente lo mismo. Simplemente que manejan saturaciones diferentes. Menos saturado A1, mucho más saturado A3.5 o incluso A4. ¿Sí? Teniendo en cuenta una escala Vita. Pero en temas de valor, doctores, es escala de grises. Entonces es una escala donde yo nunca voy a poder ver con mis ojos. Sí o sí voy a necesitar una fotografía para interpretar esto. ¿Bien? Entonces, generalmente, doctores, en el tema de valor hay una relación entre saturación y hay una relación también entre opacidades. Mientras los colores tengan menor opacidad, generalmente van a tener una tendencia a tonos un poco más grises. Cuando tengo mayor opacidad voy a tener una tendencia a tonos más claros. Pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de tonos, cuando yo tengo un tono más claro, generalmente voy a tener un nivel de valor más alto, más claro, y
tonos más cromáticos, más saturados, voy a tener de pronto valores mucho más bajos y tendencias a los grises. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio en el momento que realizamos nuestras restauraciones. Perfecto. Las guías de colores generalmente nos muestran los tonos en los materiales que no son las resinas. Entonces voy a mostrar más adelante cómo vamos a hacer unos test de color muy prácticos para poder imitar y transportar esa información real a un caso clínico. Bien. Entonces, miremos la selección del color. Un artículo del doctor Eduardo Mans nos muestra que cuando yo voy a seleccionar el color, tengo que tener en cuenta estas tres zonas, tanto la parte cervical como la parte media, como la parte incisal. Y nos muestra cómo si nosotros solamente nos ubicamos en la parte cervical, si yo llevo ese color a la parte incisal, el color nos varía mucho y podemos tener una falla en ese proceso. También en este artículo de doctor Pascal nos muestra cómo dependiendo de la zona donde nos encontremos, podemos mirar el color, podemos mirar la saturación y podemos mirar el valor. Y comencemos en la parte superior donde dice hue. Esa parte, que es el color propiamente dicho, si alcanzan a ver esta parte de acá, el doctor Pascal nos muestra colores rosa también. Entonces, es lo que nos está mostrando el doctor Eduardo Mans en esta parte. Hay casas comerciales que han sacado incluso opacadores color rosa, precisamente para simular o más bien bloquear tonalidades oscuras en esa zona basado en estos artículos. Hacia el centro del diente y hacia el borde incisal ya va teniendo tonalidades un poco más azulosas o moradas o blanquecinas. Si lo miramos desde el punto de vista de croma, vamos a tener un croma mucho más alto, mucho más saturado siempre en las porciones cervicales que en las porciones incisales. Y si lo miramos desde el punto de vista de valor, generalmente el borde incisal tiene menos valor por también el aumento del volumen en esmalte, pero voy a encontrar un valor mucho más fuerte hacia el centro y hacia la parte cervical. Entonces son principios claves que yo tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar mi resina. Yo nunca voy a pensar colocar grandes volúmenes de resina tipo esmalte o resinas de alta translucidez en mi porción cervical e incluso en mi porción media, ¿sí? Lógicamente la fotografía me va a ayudar mucho en esta parte de la selección de color, como se lo voy a explicar más adelante. La tercera dimensión del color son las propiedades ópticas y físicas. Y aquí comenzamos a combinar todo este cóctel. Bien. Entonces tenemos que mirar lo que es la translucidez, la opacidad, la opalescencia y la fluorescencia. Y quizás, doctores, la combinación de los tonos versus la translucidez. Cuando hablo de la combinación de los tonos, hablo de toda la segunda dimensión del color, que era saturación, que era tono y que era valor. Esos tres, combinados con niveles de translucidez y opacidad, es el éxito a la hora de realizar nuestras restauraciones. Porque, doctores, yo les muestro estas copas de vidrio con una simulación de un líquido que me va a dar niveles de translucidez y niveles de opacidad. A eso nos enfrentamos todos los días. Nosotros vemos un diente que tiene menor o mayor cantidad de esmalte o una cantidad de esmalte con unas características especiales para un caso en particular, pero no quiere decir que para todos los casos es exactamente igual. Entonces, doctores, aquí la pregunta es, ¿será que yo puedo cuantificar, estandarizar un proceso en todos mis pacientes? Y desde el punto de vista mío, doctores, no es así. No hay recetas de cocina para todos los casos clínicos que yo maneje. Miren esta imagen que muestra el doctor Eduardo Mans, cuando el diente tiene dentina y cuando el diente no tiene dentina, ¿sí? Entonces nos enfrentamos a niveles de opacidades por volúmenes de dentina y volúmenes dentales que el paciente presenta en particular. Pero miren esto, doctores, también nos vamos a enfrentar a translúcidos, a dientes, ¿no? Que presentan una translucidez acromática o unos translúcidos o una translucidez cromática. Y a eso también nos vamos a enfrentar con nuestras resinas.
Hay resinas que tienen translúcidos acromáticos y hay resinas que tienen translúcidos cromáticos. Entonces miren esta imagen, como un translúcido acromático, como está aquí, me permite ver el fondo de este color sin modificarlo. Pero hay translúcidos que me pueden modificar esa tonalidad. Y hay translúcidos que tienden a los azules y hay translúcidos que tienden a los naranjas. Entonces, ¿cuál es el que yo tengo en mis manos? ¿Cuál es el que yo tengo en mi gaveta en la que yo trabajo? Bien, entonces miren esta característica, miren esta situación. Si yo uno estas dos condiciones, pero resulta que yo tengo un solo translúcido. Miren el borde incisal que tienen a su izquierda, un borde incisal con unas características de alta opalescencia, pero azulosa, ¿no? Con un translúcido y un esmalte ligeramente azuloso. Pero miren este lado, es un translúcido un poco más cálido, ¿no? Un poco más ocre. Entonces, doctores, un solo translúcido para todo, debemos de comenzar a pensar en buscar alternativas. Y esto quizás es lo que nosotros tenemos. De pronto resinas transparentes, yo no conozco, ¿sí? Que usamos en la parte clínica, pero sí utilizamos translúcidos, ¿bien? Que sería esta situación. Pero hay casas comerciales que también manejan diferentes niveles de translúcidos. Translúcidos a un 10%, a un 15%, a un 20%, a un 30%, ¿sí? Que varían de una casa comercial a otra. Entonces, ¿cuál es el que yo debo utilizar? Esmalte, doctores. Esmalte. Miren la característica de opacidad que tiene este esmalte. Pero hay casas comerciales que se encuentran en el centro, en la división entre el translúcido y esmalte, o incluso podemos encontrar casas comerciales que se encuentran sus esmaltes entre esmalte y esto que estoy mostrando, que sería una dentina. Y podríamos llamarlo en algunas casas comerciales como bodies, ¿sí? Que realmente no se saben ni qué son, si son esmaltes o son dentinas. Y por último nos encontramos también con los opacos, pero también, doctores, encontramos dentinas que tienen un grado de parecido más bien a un body que a una dentina, o incluso hay dentinas que tienen un nivel de opacidad muy alto. No quieren decir que sean buenas o que sean malas. ¿Para qué caso en particular lo voy a necesitar? Bien, entonces, doctores, esto es lo que yo debo entender. Niveles de translucidez. ¿Será que yo conozco el nivel de translucidez de la resina que yo utilizo? ¿Será que yo interpreto el nivel de translucidez de un tejido dental? Es decir, yo miro mi diente y yo digo, ya yo sé cuál translúcido utilizar. Eso a la vista es muy difícil, doctores. Cuantificar esa parte realmente es casi que imposible. Es cierto que necesitamos una curva de aprendizaje de un sistema de resina en particular. Bien, si queremos realizar altos desafíos estéticos de dientes individuales con altas caracterizaciones, doctores, definitivamente necesitamos sistemas que nos permitan tener variabilidad, variación en niveles de translucidez y niveles de opacidad. Ok, pero miren esto también tan interesante, doctores, como cuando yo manejo estos translúcidos o estas resinas, dependiendo del grosor del material restaurador que yo voy a utilizar, también puede determinar el valor final de mi restauración. Y también va a determinar no solamente el valor, sino el grado de translucidez. Al mismo tiempo, doctores, la textura superficial de un diente puede hacerme variar el grado de translucidez que yo necesite de ese material restaurador. Los dientes jóvenes, los dientes con altas caracterizaciones, surcos, mamelones, periquematíes, generalmente son dientes que tienen alto valor. Bien, precisamente por esta imagen que ustedes están observando en esta pantalla. Miren aquí cómo tengo unas láminas translúcidas, ¿sí? Donde puedo transmitir la información que tengo en el fondo, ¿no? Pero a medida que ese mismo translúcido se va esmerilando, el fondo de la restauración se va volviendo menos visible, ¿sí? Entonces una manera también de jugar con mis materiales es jugar con la luz y generar estas características de textura si el paciente lo tiene. Bien. Entonces fíjense que el tema no es tan simple como voy a tener un translúcido y pare de contar. Necesito saber
¿Qué nivel de cromaticidad tiene ese translúcido? Tengo que saber qué espesor manejar en ese caso particular. Tengo que saber si ese translúcido, cuál es el nivel de translucidez que tiene en comparación a otros translúcidos. Y al mismo tiempo, debo saber si modifico la textura del diente, si voy a alcanzar a opacar el fondo o no. Y Pascal nos muestra este artículo donde nos determina la cantidad de esmalte que hay en la porción cervical, en la porción media y en la porción cervical. Pero este artículo sirve de mucho conocimiento de la anatomía, pero doctores, ya les acabo de explicar que dependiendo del nivel de translucidez que yo maneje, manejar un translúcido o manejar un esmalte con ciertas características de translucidez varía de una casa comercial a otra. Y aquí, según la anatomía, no deberíamos de confiarnos en un 100%. ¿Bien? Porque no siempre yo voy a colocar esmaltes de 1 milímetro en esta zona. Muchas veces necesito colocar dentinas para tratar de opacar o mantener una opacidad de un diente puntual y simplemente colocar en esta porción un 0.5 de esmalte y puede ser suficiente. ¿Bien? Entonces, si nos guiamos única y exclusivamente de la estructura anatómica dental, podemos fallar. Tenemos que enfocarnos en los niveles de opacidad y en los niveles de translucidez de nuestras restauraciones comparadas con los niveles de opacidad y translucidez que presente el diente en particular a imitar. Ok. Hay otro factor importante en esto, como lo es la opalescencia. Entonces, la opalescencia, doctores, no lo presentan todas las resinas, unas más que otras. Y también, doctores, yo tengo que entender, tengo que saber cómo interpretar y cómo sacar de adentro esas características opales que presenta el diente natural, si es que lo presenta, al nivel que lo presente, y tratar de imitarlo. Entonces, esa característica opalescencia que tiene ese tono naranja y que tiene ese tono azul, el tono azul generalmente lo vamos a encontrar cuando la luz incide de frente en el diente. Y ese tono naranja lo voy a encontrar en el diente cuando la luz incide de lado o incide de atrás hacia adelante. Transmite ese color naranja. Y si lo incido de frente, incide y me muestra esa tonalidad azul. Entonces es una característica que nosotros llamamos opalescencia. Nosotros podríamos lograr también incluso lograr esas características azulosas en los dientes compensados con tintes azules, pero el tinte azul es tal cual lo que acabo de decir, es un tinte. No te da ese cambio de tonalidad naranja cuando la luz incide de lado o incide de atrás hacia adelante. Vayamos a la realidad, ¿no? A ningún paciente le colocan un bombillo dentro de la boca para que le ilumine naranja, ¿sí? Pero sí vamos a necesitar ese color o esa tonalidad azul. ¿Listo? Entonces también, doctores, afortunadamente o desafortunadamente, necesitamos entender la resina que yo tengo en mi gaveta nuevamente. ¿Cuál de las características que me ofrece mi sistema me genera estas características de opalescencia y a qué nivel? ¿Listo? Entonces, una de las maneras, doctores, voy a ser reiterativo en el tema de la fotografía, no solamente porque sea un amante de la fotografía, sino porque pienso que es la manera en la cual se debería tomar color y es como yo tomo el color. Me ayudo haciendo este proceso después de tomar una fotografía, hago saturación del color y puedo mostrar mucho mayor o con mucho más detalle dónde están esas características opalescentes y cómo las puedo resaltar un poco más. También puedo mirar croma, ¿no? El croma que presentan mis dientes a restaurar. Gracias a Dios este diente no está fracturado. Ok. Otro detalle importante, doctores, es la fluorescencia. Aunque desde mi punto de vista puede ser el menos importante, tiene su grado de importancia. En los años que tengo en mi profesión, solamente un solo paciente me ha descrito una situación característica por temas de fluorescencia. El resto
nunca me han llorado por eso. Fue una paciente joven, que me visita a la consulta, fue con una amiga a realizarse este cambio de la restauración porque quería mejorarse este aspecto. Y la amiga me dice, y la amiga nos cuenta y nos dice, doctor, ayúdale con ese diente porque ella tiene una chispita. Cuando ella dice eso me causa curiosidad, inmediatamente tomo fotografías para mirar la fluorescencia al cual me estaba enfrentando y esta es la situación. Una paciente de 15 años, posiblemente una miniteca, discoteca, en fin. Hago una restauración, en este caso es un poco antiguo, donde no manejaba temas de aislamiento, pero el objetivo aquí que quiero mostrar, además de que el cambio fue agradable, con textura, con forma, con color, con pigmentos, lo que quiero mostrar es esto. Tomo la fotografía, el antes y después, y con todo y eso que le había mejorado la anatomía, la forma, textura, caracterizaciones intrínsecas y externas del diente, había algo que me estaba dañando la fluorescencia. Y yo hice combinaciones de resina, doctores. Es una sugerencia que les voy a hacer. Yo utilizo varias casas comerciales de resina. En este caso, puntualmente se me fue, no quiero hablar de casas comerciales, pero tocó mostrarlo en este caso. Miren cómo estaba la fluorescencia de esta casa comercial y miren cómo estaba la fluorescencia de esta casa comercial. Utilicé unos sellantes para mejorar unos tintes que no tenían fluorescencia. Entonces, muchas casas comerciales también nos dicen, es que mi resina tiene mejor fluorescencia. ¿Mejor fluorescencia qué es, doctores? Esto podríamos llamarlo como mayor fluorescencia, como una mejor fluorescencia. Una fluorescencia superior a la fluorescencia del diente. La mejor fluorescencia es la que se parezca al diente, no la que brille más, ni la que no se vea. Pero el resultado estético fue bastante bueno, ¿sí? Como podemos mirarlo en esta fotografía, donde podemos detectar estas características de tintes muy similares a los del diente natural, efectos opalescentes en el borde incisal similar al del diente natural, pero desafortunadamente, doctores, en la fluorescencia no conseguí los objetivos. Les voy a ser sincero y sin ser grosero, me tiene sin cuidado. Que no vaya más a fiesticas con luces de neón. Esa es mi recomendación. Entonces, doctores, una manera de interpretar el color, y es lo que les quiero transmitir en esta charla, es que hagan este test de color con sus resinas. Vuelvo y digo, necesitan fotografía, necesitan una buena cámara tipo reflex. Calculen y organicen su fotografía a una misma distancia, un mismo ISO, una misma velocidad, un mismo entorno, para que todas las fotografías sean ubicados en igualdad de condiciones. Entonces miren lo que hice con estas casas comerciales en resinas muy bien posicionadas en el mercado. Colocamos unos colores tipo esmalte, ¿cierto? Como tenemos acá, dentina, translúcidos y esta casa comercial que tiene el body, ¿sí? Miren esto en particular. Cogimos un color tipo A1, ¿sí? A excepción de la casa comercial Miris, que maneja una nomenclatura de color diferente, nos acercamos lo más próximo a las tonalidades A1. Pero miren, que los A1 en todas las casas comerciales se ven diferentes. Entonces, en colores, doctores, nosotros no tenemos en odontología, las casas comerciales no son como el color rojo del Ferrari, ¿no? No son como el rojo de la Coca-Cola, ¿sí? Que tiene un color numérico estándar para todo y es el mismo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Las variaciones entre los colores de las casas comerciales también hace que la selección del color sea un poco compleja y hay veces las casas comerciales con el buen ánimo nos llevan sus resinas al consultorio y nos dicen, doctor, pruébelo. Este es nuestra resina, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado que el A1 esmalte es muy diferente al A1 esmalte que seguramente manejarán de rutina. Y nos podemos dar cuenta también en la parte de tonalidades, en las dentinas, que hay niveles de opacidades diferentes en las dentinas y que los translúcidos también se ven diferentes. Entonces, debemos someter a las resinas, no solamente a mirarlos desde el punto de vista óptico del tono,
sino también comenzar a mirarlo con saturación y también con las otras propiedades del color, como es el valor y como es la fluorescencia. En este caso puntual, saturación. Yo les comentaba, como vimos en el caso pasado, saturación, coloco la fotografía, me voy a mi computadora, le doy saturación. Los celulares, doctores, también pueden ser una gran ayuda en el tema de fotografía en selección de color, aunque no sean tan precisos como una fotografía tipo reflex. Pero en el celular también podemos manipularlo y colocar saturación. Y miren lo que sucede, doctores. Ya miran aquí como las casas comerciales comienzan a mostrarme cuál de sus resinas tiene mayor opalescencia y cuáles tienen menos opalescencia. ¿Sí? Miren, por ejemplo, estas casas comerciales como nos muestran un tono naranja y un tono azul, diferente a estas casas comerciales. Pero miren estos esmaltes también, cuál es uno. Pueden suplantar el uso de una resina translúcida para poder lograr un efecto opalescente, como en este caso de la resina Miris, ¿sí? Y miren, por ejemplo, las dentinas. Voy a encontrar dentinas con una saturación mucho más alta y voy a encontrar dentinas con una saturación menos alta, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando les decía o cuando les mostraba las fotografías de los vasos que les mostraba que entre el body o entre el esmalte y la dentina puede haber una brecha importante? Y esto es lo que les estoy mostrando en este momento. Esto puede ser una dentina tirando a los opacos y esto puede ser una dentina estándar y esto puede ser una dentina tirando a un body, ¿sí? O tirando a los esmaltes. Entonces, al igual que esta dentina. Entonces, doctores, el volumen de dentina que yo voy a tener que manejar con este sistema posiblemente sea menor al volumen de dentina que yo tengo que manejar con este sistema. Bien, al mismo tiempo, el volumen de esmalte que yo puedo manejar con este debe ser posiblemente diferente a este. Entonces, ahí les voy dando tips, doctores, para que nos vayamos llenando de información. Ahora vamos a seguir con el tercero, que es el valor. Miren aquí cómo vamos a comenzar a ver cosas diferentes. Observemos. Miremos el valor en escala de grises de este esmalte o de este esmalte versus este esmalte. Al mismo tiempo, miremos la dentina en comparación con esta dentina. Entonces, doctores, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Quién me dice a mí cuál es la cantidad de dentina o cuál es la cantidad de esmalte que yo debo utilizar en cada caso en particular? ¿Cuál es la cantidad de translúcido que yo debo utilizar de este sistema? O miren este otro translúcido, que a pesar de que tiene un bajo valor, este me proporciona menor valor que este. Entonces, doctores, en un caso fotográfico, yo necesito colocar diferentes translúcidos, posiblemente diferentes dentinas, bodies, esmaltes, incluso de diferentes casas comerciales. O incluso, doctores, manejar volúmenes diferentes en una misma fotografía para poder comenzar a entender el resultado final de mi restauración. ¿Ok? Y tocó meter de todas maneras la fluorescencia, pero es algo, doctores, que ya les dije que no es que me trasnoche demasiado. Al mismo tiempo les comento algo, doctores, la fluorescencia incluso, dependiendo de los tonos que manejemos y dependiendo de los niveles de translucidez, también puede variar entre una casa comercial, entre la misma casa comercial. Entonces no es algo confiable dentro de la misma casa comercial. ¿Listo? Entonces, comencemos a mirar unos casos clínicos. Miren este caso que mi contador no lo esté viendo porque es él, porque si no me daña mis declaraciones en la renta. Pero bueno, es un caso que fue manejado multidisciplinariamente entre rehabilitación, ortodoncia y periodoncia. ¿Listo? Y endodoncia. Este fue el resultado después del tratamiento ortodóntico, un resultado bastante aceptable, y él quería mejorar la parte estética de forma, textura y color. Pero, doctores, cuando comenzamos a mirar el caso clínico, nos enfrentamos a esta situación. Un caso de reabsorción radicular en una zona muy crítica, ¿verdad?
E íbamos a comenzar el tratamiento de blanqueamiento en este momento. Ok, este fue el equipo que utilicé de apoyo en este caso. La doctora Miriam como periodoncista, el doctor Adolfo como endodoncista. Y lo que decidimos hacer fue iniciar un tratamiento endodóntico, colocar un producto interno para disminuir el pH, para disminuir esa inflamación. Sellamos esa parte. Después entramos a hacer un procedimiento mixto entre periodoncia, donde levantamos un colgajo, expusimos la zona donde íbamos a trabajar y realizamos un aislamiento absoluto y restauración de ese defecto con resina compuesta. Hay biomateriales que nos pueden servir mucho para esto. Hay biodentinas, y, en fin, hay materiales que también nos pueden ayudar para esto, pero la literatura es amplia en el uso de estos materiales y funciona muy bien. También se le hizo injertos de tejido conectivo para mejorar la zona. Y bueno, esta fue la situación final que obtuvimos después del manejo de tejidos blandos. Después que pasó aproximadamente 3 a 4 meses, si mal no recuerdo, comenzamos a utilizar un proceso de aclaramiento dental a base de peróxido de carbamida al 10%, muy bajas concentraciones, para obtener estos resultados, neutralización con flúor neutro una semana después de terminar nuestro tratamiento. Y muchas veces esto es lo que hago en la planeación de mis pacientes. Todos conocemos el tema del DSD, de la planeación digital. Para estos casos no hago todo un protocolo DSD para arreglar un caso como esto, sino simplemente manejo líneas horizontales y manejo líneas verticales, donde me da una ubicación espacial en un plano horizontal virtual, ¿verdad? Para corregir nuestro plano dental, ¿sí? Entonces trazo líneas horizontales, trazo líneas verticales, ¿verdad? Y en resumido lo que ven hacia la derecha de la pantalla, donde podemos observar en esta parte final acá, ya les muestro mejor, miren, cómo me muestra esta línea horizontal claramente, que el incisivo está más corto uno que el otro, que el lateral uno está más corto que el otro, y miren la punta de los caninos, que se ven a la misma altura. Entonces, es una manera simplemente de ubicarnos espacialmente en lo que deberíamos de aumentar en longitud. Ok, es una forma muy práctica, muy simple de realizar nuestras restauraciones. Y este tema de fotografía es muy importante. Miren cómo tenemos que enfocarnos, como les dije anteriormente, en el tono, en el valor, en la saturación del color, y algo que no les había dicho, doctores, la utilización de un filtro de luz polarizada. Bien, en este caso utilizo el Polarize. Y miren lo que hago, doctores. Esta es mi forma como me gusta tomar el color. Yo coloco las masas, yo utilizo las masas que creo que voy a necesitar, coloco las resinas de forma organizada, saco mis bolitas, las ubico cerca del área de trabajo. Cuando ya tengo todas mis esferas realizadas en resina, le coloco el abrebocas al paciente y muy rápidamente coloco estos agregados de resina en el diente y los fotopolimerizo. Hay que fotopolimerizarlos, doctores, porque hay resinas que manejan niveles de translucidez para que la luz penetre más fácilmente en ella y se fotopolimericen, y ellos cambian su croma. Entonces es importante fotopolimerizarlas. ¿Por qué lo hago de esa manera muy rápida? Porque si me demoro mucho tiempo, con los retractores los dientes comienzan a deshidratarse. Esos espacios del diente se deshidratan, sale el líquido, entra aire y los dientes comienzan a cambiar la tonalidad, incluso comienzan a salir manchas blancas. Bien, entonces de esta manera, tomando la fotografía de frente y tomando la fotografía de lado, observen cómo la resina translúcida que está en el borde
me da unos efectos opalescentes en transmisión de la luz, tanto naranja como azul, porque la fotografía fue incidido con una luz en una dirección contraria para poder sacar esos efectos naranjas que me permite estas resinas con esta característica. Entonces ya yo sé que puedo hacer un comparativo óptico y sé que le voy a dar a la diana cuando utilice este translúcido porque es exactamente igual el nivel de opalescencia que tiene con el tejido dental. Ahora, miremos también la resina que estoy colocando a nivel cervical, la resina que estoy colocando en tercio medio y la resina que estoy colocando en tercio incisal. Las resinas que se colocan o las esferas que coloco a nivel cervical generalmente o son bodies o son dentinas. Nunca coloco un esmalte en la porción cervical. Ya se los expliqué tanto por los grosores de esmalte como por los niveles de opacidad que nos muestra Pascal en sus estudios. Entonces, los bodies irían en la mitad, al igual que las dentinas también. Podríamos colocar bodies también o incluso esmaltes en el borde incisal y de esa manera, si observan, media resina está en el diente y media resina está en el aire para yo poder observar cómo se mimetiza esa resina cuando está en contacto con el diente y cuando está en un espacio libre. ¿Por qué es importante esto, doctores? Para yo saber manejar mi concha palatina, mi estructura palatina va a ser en base a ¿qué? ¿Va a ser en base a translúcidos o va a ser en base a esmaltes? Ok. Observemos ahora este cambio de posicionamiento en la fotografía. Si ven que ya el translúcido no me bota esos efectos naranjas, pero sí me botan los efectos azules, porque la luz está incidiendo de frente, no de lado. Y observen algo en el tono, sobre todo en la parte cervical, doctores. Observen que la dentina utilizada en el tono claramente se ve que tiene menos croma que el color del diente natural, ¿sí? Y los esmaltes y los body que están colocados en la mitad del diente y hacia el borde incisal, sí tienen una semejanza a la estructura dental. Ahora, miren esto que también realizo una vez colocado estas esferas de color, valor. Y el valor, doctores, ese es el juez. Es el que nos juzga cuando tenemos la duda si estamos en el tono apropiado. Y esto es algo importante que nosotros debemos aplicar tanto para resinas como para cualquier selección de color, por ejemplo, llámese cerámica. Entonces miren el nivel de gris, que el nivel de gris que está en la porción cervical de la resina es ligeramente más blanco que el gris que tiene el diente. Eso nos está hablando y nos está diciendo, ojo José, porque si colocas esa dentina en esa porción, puede ser que aumentes el valor y disminuyas el croma que tiene ese diente en esa porción cervical. Y hablando de croma, doctores, miren esto que les quiero mostrar. Cuando me pongo en el croma, miren lo que sucede en esa porción cervical con la dentina. Se ve más blanca, ¿sí? Tiene menos croma, entonces yo tengo que cambiar esa dentina y tengo que colocar una dentina un poco más saturada. Si esta era una dentina, en el caso de la guía Vita, podría ser un A1, posiblemente tendría que pasarme una A2. O si es en la escala de las guías de Miris de Coltene, por ejemplo, de un S2 tendría que pasar un S3. ¿Listo? Pero miren cómo es de agradable ver ese translúcido en el borde incisal. Casi garantizado, doctores, el efecto opalescente que voy a lograr en el borde incisal. De esa manera, doctores, si lo hacemos de esa forma sincronizada, donde vamos a tomar fotografías en tono, donde vamos a tomar, cambiamos a valor y cambiamos a saturación, doctores, vamos a estar en un 80% de cercanía de posibilidades de acercarnos a un resultado apropiado de nuestras restauraciones. La curva de aprendizaje es importante porque al recuperar este borde incisal distal que vamos a reparar en este diente, fíjense que yo voy a tener un nivel de opalescencia similar a este diente, pero también tengo que mirar, doctores, los volúmenes de la resina que yo necesito utilizar de ese translúcido para poder lograr eso.
y que no sea ni más ni menos. Nos enfrentamos a un nivel de dificultad bastante alto. Ahora, doctores, si el juez es el valor, les presento al fiscal. El fiscal se llama filtro de luz polarizada. Bien, polarize en este caso. Y miren cómo este filtro de luz polarizada nos saca efectos que tienen el diente. Y miren cómo los translúcidos siguen marcando asertivamente a los translúcidos que tiene el diente. Y fíjense cómo este body, este translúcido, este esmalte es exactamente igual de la estructura dental. Y si yo lo coloco de fondo acá, no voy a tener inconvenientes. Mírenlo en comparación a este. Listo. Pero miren la dentina. Esto me está diciendo lo que yo vi en el tono, lo que vi en el valor y lo que vi en la saturación. Doctores, si yo insisto en meter esta dentina, yo seré muy terco, ¿sí? Porque sé que voy a tener fracasos. Entonces, debo utilizar una dentina con un croma más similar al de la estructura dental que presenta este caso acá. ¿Listo? Miren cómo se ve de lindo esta parte inferior. Y miren cómo nos muestra una zona de mayor opacidad en esta parte, muy marcada, muy determinada por una línea, ¿sí? Si ven, divisoria, y acá me muestra un efecto mucho más gris, similar a este esmalte. Miren, similar a este esmalte. ¿Qué me está diciendo esto, doctores? Que ni loco voy a subir la dentina hasta este nivel y ni loco, doctores, voy a bajar el esmalte a este nivel. Tengo que mantener exactamente este nivel al cual el filtro de luz polarizada nos está hablando. Así de esta misma forma, doctores, podemos ver nuestros dientes superiores donde nos está marcando también esta área. De pronto no con la misma marcación tan precisa como se ve en los dientes inferiores, pero también nos está mostrando una banda gris en esta zona. Nos está mostrando una banda blanca en esta zona. Y las tonalidades rosa, doctores, que Pascal no se equivocó, y las zonas naranjas que están ubicadas en esta zona. ¿Listo? Entonces, entendiendo ya todo lo que les he explicado en todo este proceso, ya vamos entendiendo mucho más la selección de color. ¿Perfecto? Entonces, miren qué interesante es esto del filtro de luz polarizada. Completa apreciación de las propiedades ópticas del diente resultantes de su estructura en capas. Doctores, esto es como si me mostrara las capas del diente, como si me dijera, mira, aquí la dentina va hasta acá, el esmalte va hasta acá y los translúcidos están acá. La parte opaca la tienes aquí y el halo opaco lo tienes allá. Es preciso, es exacto, doctores. Como transparencias, opacidades y opalescencias de los dientes. Entonces, por eso yo le digo, doctores, que este es el fiscal en la odontología. Desafortunadamente, doctores, hay que invertir en estos dispositivos que son un poquito costosos, doctores, pero les va a hacer la vida mucho más fácil. Una buena cámara, una buena lente, una muy buena luz y el filtro de luz polarizada. No necesitan más, doctores. Con eso van a obtener los resultados que ustedes quieren, predecibles a la hora de realizar sus restauraciones, doctores. Y este es el caso del Polarize. Si ustedes manejan lentes tipo Twin Flash, y este sería en el caso de Ring Flash. ¿Bien? Perfecto. Entonces, doctores, también hay formas, ¿no? Hay muchas formas de seleccionar color con las guías de la Casa Vita, ¿no? O de otras casas comerciales nos pueden servir como referente, pero no son guías realizadas con el mismo material con el que nosotros vamos a realizar y confeccionar nuestras resinas. Entonces eso me da un índice de refracción diferente al cual yo me voy a enfrentar. Esta casa comercial, Coltene, tiene una resina que me fascina mucho, su filosofía de dentinas y de esmalte, dentinas más cromáticas y esmaltes translúcidos, con ligero grado de cromaticidad que me puede modificar el resultado final de mi restauración. Entonces miren cómo ellas tienen una guía bastante interesante donde
tienen una dentina en la imagen superior y la imagen inferior, que pueden notar acá, tiene un esmalte que casa, que acopla perfectamente con la dentina. Ustedes simplemente le colocan un vehículo, llámese agua o llámese glicerina, ¿verdad? Que absorba el color del fondo y de esa manera yo puedo hacer cambios entre dentinas y esmaltes y colocarlo sobre la superficie dental donde voy a trabajar y voy a tener una percepción, una idea de lo que yo voy a realizar. Lógicamente, estos esmaltes tienen una capa muy específica, que es la que debo de tratar de interpretar, medir, para que mi resultado en volumen del esmalte que vaya a utilizar sea el apropiado en relación a mi guía y pueda tener como resultado final algo muy cercano a lo que la guía nos puede estar mostrando. Bien, no todas las casas comerciales lo tienen. Hay una casa comercial o también unas líneas como estilo italiano o By Emolution. En este caso, esta resina Essential de GC maneja estos dispositivos para generar unas propias guías personalizadas, donde vamos a colocar en esta parte más pequeña lo que es nuestra dentina, ¿sí? Y vamos a colocar una pequeña porción de esmalte en esta zona y después lo que polimericé de la resina tipo dentina la posiciono acá y voy a tener una unión perfecta entre el esmalte y la dentina. Me parece una guía bastante interesante que maneja volúmenes diferentes de grosores de esmalte, pero que no aplica para todas las casas comerciales, por lo que les comenté de los niveles de opacidad y de translucidez. Hay casas comerciales que manejan también bodies, entonces ya se pueden imaginar, doctores, tratando de colocar todas las combinaciones entre A1, A2, A3, A3.5, A4, así sucesivamente con sus bodies, así sucesivamente con sus esmaltes, así sucesivamente con sus translúcidos. Sería una locura, doctores. No se vuelve práctico, no se vuelve fácil de manejar. Al mismo tiempo, doctores, que se van a acabar el kit, ¿no? Entonces, estas resinas son de alto nivel y tienen un costo suficientemente alto, ¿sí? Entonces, si lo quieren hacer, ahí están. Y si quieren gastar resinas, ahí están. Otra manera, doctores, muy interesante para poder realizar un test de color es realizar discos. Realizar discos, doctores, con grosores diferentes. Yo les recomendaría realizar simplemente 2 discos, un disco con un grosor de 0.5 y un disco con un grosor de 1 milímetro. Esos discos ustedes los hacen con cada una de sus resinas, con cada uno de sus esmaltes, con cada uno de sus dentinas. Bien. Y lo que ustedes van a hacer, doctores, es hacer una superposición de estas imágenes. Ustedes aquí están viendo una resina tipo translúcido, una resina tipo esmalte y una resina tipo dentina. Bien. Y ustedes cuando lleguen al caso particular que ustedes van a manejar, ustedes van a tener más o menos un entendimiento y bajo la experiencia clínica o fotográfica, deducir que su paciente es un color A1. ¿Listo? Entonces, miren lo que podemos hacer y miren cómo cambian las tonalidades de la resina. Si yo utilizo solamente translúcidos más esmalte, miren cómo está aquí, translúcido como esmalte, voy a conseguir este resultado final al hacer una superposición de las imágenes. Miren cómo aquí, si utilizo dentina, un esmalte y un translúcido, lo que puedo lograr. Y aquí, por ejemplo, si solamente utilizo una dentina y un esmalte, lo que puedo lograr. ¿Listo? Pero igual, doctores, no es lo mismo si yo utilizo un grosor del translúcido a 0,5 y utilizo un grosor de un esmalte a 1, que si lo hago a lo viceversa, un grosor de 1 o un grosor de 0,5. Al mismo tiempo hago con la dentina ese ejercicio. Entonces, doctores, de esa manera podríamos ir cambiando discos y podríamos tener una relación del espesor del material que yo voy a utilizar y el resultado final. Lógicamente, entre disco y disco debo colocar un vehículo para que me transforme esta situación. Y podría ser una guía muy económica, muy versátil, donde yo podría hacer combinaciones
con diferentes niveles de opacidades y diferentes niveles de translucidez. ¿Ok? Un tips más para trabajar. Ok, sigamos con el caso clínico que les estaba mostrando. Entonces vamos a hacer un mock-up en base a lo que hicimos en nuestra planeación digital. Tomamos fotografías a nuestro paciente y nos damos cuenta que las longitudes que nosotros estamos manejando son las apropiadas para el caso en particular. Bien, recomiendo hasta donde sea posible, doctores, realizar aislamiento absoluto. Realmente es el máximo nivel de control operatorio que podríamos lograr para mayor longevidad de nuestras restauraciones, hasta donde nuestra habilidad nos los permita, hasta donde nuestra práctica nos los permita y hasta donde el caso clínico no los permita. Realmente es el nivel superior de toda restauración adhesiva que nosotros vamos a realizar. Bien, entonces aquí mostramos cómo realizamos nuestra prueba con nuestro mock-up. Bueno, nuestra prueba no, ya comenzamos a realizar nuestra concha palatina con nuestro mock-up, el esmalte seleccionado. Quitamos exceso y en la foto y en el video inferior lo que estamos es tratando de bloquear la transición entre el borde del diente con la resina tipo esmalte que colocamos para evitar que se nos vea ese efecto bandera. Entonces necesito utilizar un body que sea como la transición o dentinas de baja opacidad para generar una transición importante y mimetizar ese borde incisal. Ya aquí, doctores, ustedes saben la historia, cómo se colocan efectos, cómo se colocan halos, cómo se colocan, efectos opalescentes, con pequeños agregados en masa de efectos translúcidos en estas zonas de acá. Podríamos utilizar también tintes azules en estas zonas de acá, donde nos los marcaba la fotografía clínica, y terminar con resinas tipo esmalte. El halo opaco, doctores, lo realizamos simplemente cambiando el ángulo de refracción de la luz de nuestro borde incisal con un ángulo de 45 grados en la cara palatina. De esa manera, la luz va a cambiar de dirección. Viene en este sentido, golpea y cambia de dirección, y eso es lo que nos va a generar ese efecto blanquecino en el borde incisal. Bien, muy similar, entendiendo las propiedades físicas de un diente, entendiendo que el esmalte no es que sea más opaco en el borde incisal, sino que cambia de dirección los primas del esmalte, haciendo que no se transmita la luz de una forma apropiada, cambiando de dirección la luz en esa zona y generando ese halo opaco. Bien, entonces mire cómo obtenemos un resultado final con un color muy apropiado, una anatomía, longitud apropiada, textura apropiada de nuestras restauraciones, ¿sí? Paciente realmente contento con este cambio. Lo que realizo para hacer la textura es simplemente, una vez aplicada nuestra resina, vamos a utilizar fresas de halo rojo para regularizar la superficie dental, discos de diamante para generar ángulos de transición y manejar y organizar lo que son los bordes incisales. Utilizo hoja de bisturí número 12 para pasar por las zonas cervicales y quitar irregularidades. Y también estas muescas que ustedes ven en el borde incisal las pueden realizar con discos de diamante ultra finos de halos amarillos, de estos que utilizamos para cerámica, o incluso podrían utilizar hojas de bisturí para generar estas líneas que ven en el borde incisal. Después utilizo un caucho, puede ser utilizo ya sea el Enhance de Dentsply, o utilizo, se me va el nombre, algo de Laquer, que son unos amarillos que manejan el mismo nivel de desgaste que te puede generar el Enhance, donde regularizo la textura, donde hago uniformidad, y dependiendo del nivel de brillo que quiera realizar, utilizo espirales
ya sean los de Diatech, o utilizo también los EB. Me gustan mucho más los de Diatech, que vienen en colores azules y rosa. Y al final, doctores, terminamos con cepillos de pelo de cabra con pastas diamantadas. Igual, doctores, dependiendo del nivel de brillo que yo quiera encontrar en mi paciente, utilizo niveles muy altos de brillo, las 3 pastas diamantadas de henna de Miserium, o si necesito un brillo bastante bueno, pero no tan especular, utilizo el Prismagloss de la Densefly, que nos puede ayudar mucho. ¿Bien? Estos como pequeños tips para lograr estas caracterizaciones. Y miren, doctores, cómo podemos lograr con la luz semejar ese croma, generar ese efecto opal que nos permite esa resina seleccionada de una forma apropiada según nuestra técnica de selección de color. Y miren cómo los dientes transmiten esa naturalidad, manejos suaves de ángulos de transición. Miren cómo se ve ese efecto opal. Miren cómo se ve ese efecto opal logrado muy similar al del diente natural. ¿Ok? Miremos este otro caso clínico, doctores, que nos va a enseñar mucho. Y les voy a explicar el por qué. Este fue un caso de unas carillas en resina que llevaban 8 años en boca. Muchos pacientes me preguntan cuánto es la longevidad de una carilla en resina. Realmente es alta la longevidad de una resina, bien realizada. Podría estar incluso superior a los 10 años. Pero muchas veces ya ellos comienzan a cambiar de color, quieren tener los dientes más claros. Este es un paciente que se había hecho aclaramiento dental y ya la resina pues se veía un poquito más saturado. Entonces, miren cómo se veía la resina. Hago selección de color tal cual como les mostré, tono, valor, saturación. Hago aislamiento absoluto. Podemos utilizar estos polvos de oro para ayudarnos en el tema de la textura. Pero, miren, doctores, el antes y el después, cómo podemos lograr esas características ópticas apropiadas, ¿sí? Como los tiene el diente natural de mi paciente. Miren ese nivel de opalescencia que tiene el diente, ¿sí? Y miren cómo tiene el nivel de opalescencia que nosotros logramos en nuestro diente. Observen el halo opaco que tiene este diente, observen el que tiene el diente natural. Y miren también, doctores, el nivel de opacidad que podemos encontrar en la porción cervical. Pero les voy a comentar algo, doctores. No vayan a creer que esto se hizo en la primera, ¿no? Es algo que les quería confesar ahorita. Miren el valor. Miren cómo se ven los niveles de opacidad y translucidez a los opacos exactamente idénticos al del diente natural. Y cuando hacemos también, doctores, saturación, encontramos que los azules y los niveles de cromaticidad de nuestra porción cervical y borde incisal son perfectos. Pero la realidad es una, doctores. Filtro de luz polarizada. Miren esto. Si alcanzan a ver que el filtro de luz polarizada, que es el fiscal, no se puede engañar, no es exactamente igual el azul que el que estoy viendo en el filtro de luz polarizada. Sí estoy viendo perfectamente la dentina por donde va, muy similar al de la dentina del diente, pero resulta, doctores, que el nivel del nivel de opalescencia que tenían las resinas que manejé en este sistema, no tenían el nivel de opalescencia del diente natural. Y fue por eso, doctores, que así comenzó el caso clínico. Realmente este fue mi primer round, ¿sí? No fue tan malo, pero no tenía las características internas del diente natural, ¿sí? Este, doctor, fue mi segundo round. No está tan mal, ya me estaba acercando mucho a eso, ¿sí? De pronto temas de forma. Y aquí era donde ya había utilizado el máximo de mi resina, de mi nivel de opalescencia que yo podía lograr en esta parte de acá. Y me tocó acudir a efectos azules para poder lograr este nivel de opalescencia apropiado,
¿sí? Que logré en este caso y el resultado fue mucho mejor. Pero por eso, doctores, el fiscal, yo les decía que no se equivoca, ¿no? Y aquí está. Él no se equivoca. Él me mostró que ya había un nivel de translucidez, pero si alcanzan a ver, no me da el efecto pal. Pero sí me da el tinte, el efecto azul que queremos en nuestras restauraciones. ¿Sí ven? Miren estas fotografías. Miren estas fotografías, cómo podemos lograr esas características anatómicas importantes, niveles de opacidad, niveles de exposición de la luz importantes, pues nos ayudan, nos retroalimentan, doctores, para futuros casos que nosotros vamos a realizar. Entonces, es importante entender en esta imagen cómo se ve esa opacidad y esa translucidez apropiada y esa curva de aprendizaje, doctor, que nosotros tenemos que tener en nuestros procedimientos clínicos. Si es verdad, doctores, yo combino resinas. También es importante entender que al combinar resinas, doctores, combino esos niveles de opacidad y esos niveles de translucidez, pero al mismo tiempo hay resinas que tienen propiedades intrínsecas en su relleno que nos van a dar unas características ópticas diferentes. Si nosotros colocamos algo completamente nano sobre la estructura dental, la luz atraviesa muy fácilmente estructuras nanométricas. Pero si yo le coloco algo híbrido, o si le coloco las partículas en micro, las partículas en tamaño más grande, la luz comienza a atravesar lo nano, pero cuando llega a una partícula en micra es como si tuviera una piedra gigante atravesada la luz, y la luz golpea, refleja y refracta de una forma diferente. Si nosotros miramos los artículos de Pascal, donde nos muestra el índice de refracción de la dentina, el esmalte, y algo que se llama el DEC, que es la unión dentina-esmalte, es totalmente diferente en estas tres superficies. Y muchas casas comerciales solamente tienen un tipo de relleno para estas tres características que tiene el diente. Hay otras casas comerciales que sí te varían los niveles de relleno, incluso llegando a utilizar resinas microhíbridas en sus dentinas para cambiar este índice de refracción cuando le colocas esmaltes con resinas nanohíbridas o incluso de nano relleno en sus superficies externas. Entonces, doctores, esta es una de las explicaciones, no solamente desde el punto de vista óptico, no solamente desde el punto de vista de niveles de opacidad y de translucidez, sino desde el punto de vista de refracción de la luz que voy a encontrar por el relleno, el tamaño de partícula de relleno de mi restauración. Y esto por último, doctores, para mostrarles este último caso clínico, que también fue un gran desafío en textura superficial. Me visita a mi consulta la hija de un gran amigo, entonces ya se vuelve la cosa un poco más compleja, ¿no? Que es un amigo. Esta es la situación. Y miren la textura superficial al cual nos vamos a enfrentar. Miren esas manchas, miren esas características internas naranjas con cromaticidad, con un esmalte translúcido, pero con alta textura y alto, ¿se acuerdan cuando les mostré el vidrio esmerilado que nos hacía ver las imágenes un poco más opacas en el fondo? Entonces esta es una situación de gestas. Nos hace ver el esmalte más opaco en el fondo, ¿verdad? De lo que realmente es. Y tengo que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Listo? Entonces hacemos un mock-up de nuestra restauración. Muchas veces, doctores, hacemos estos mock-up de forma indirecta. Podemos terminar nuestra restauración de forma indirecta. Es decir, este mock-up quedó muy bien realizado, por lo menos en forma. Yo puedo quitar una pequeña superficie de esta resina y comenzar a hacer pigmentos, comenzar a manejar resinas de diferentes niveles de opacidad para poder llegar al resultado final. Y si me gustó este mock-up, simplemente hago una cementación adhesiva sobre el fragmento y pare de contar. Es otro tip importante que podemos utilizar en estos casos de alta complejidad, porque yo puedo probar, yo puedo quitar y probar, quitar y probar, quitar y probar. No me gustó, no logré los niveles de opacidad, translucidez, pigmentos que yo necesito. Quito y pongo hasta que logre el resultado final. Ya cuando nosotros colocamos adhesivos y colocamos todo en la boca para hacerlo todo en un solo agregado, es realmente más fácil hacerlo primero afuera y después llevarlo a boca.
Pero esto fue lo que decidí hacerlo en un solo incremento. Y miren cómo en saturación, doctores, sobre todo en saturación, cómo podemos ver ese croma de esa dentina que yo iba a utilizar. Y fíjense que los dientes de la niña no se veían tan amarillos, ¿sí? Miren el filtro de luz polarizada, cómo también podemos tener a nuestro fiscal demostrándonos que es el croma apropiado, ¿sí? Ok. Hacemos nuestro procedimiento de aislamiento, hacemos nuestro bisel de 2 milímetros, como lo dice la literatura, que debemos hacer en las clases 4. Bien. Hacemos nuestra concha palatina, en este caso utilizo un esmalte. Y miren esto también, doctores. Nos dice Pascal que la dentina no es en forma convexa hacia la cara vestibular. La dentina debería ser de una forma cóncava hacia la parte interna del diente. Si nosotros hacemos un proceso de eliminación del esmalte dental, tanto de las cúspides de los molares como los incisivos dentales, la dentina no es como aparece en los libros, que es convexa. La dentina es cóncava. Y el esmalte es el convexo. Eso nos hace que desde el punto de vista óptico la luz incida de una forma y refleje y refracte por este cambio de forma en dirección. Es verdaderamente importante entender estos conceptos. Entonces colocamos nuestras masas de dentina. Aquí está. Colocamos efectos internos también para lograr estas caracterizaciones internas que tenemos. Hago una prueba con el filtro de luz polarizada si voy de la mejor manera, si necesito hacer mejoras en el procedimiento, ¿verdad? Si quieren pueden colocar glicerina para zonas de difícil acceso, pero de todas maneras la glicerina nos va a dar una manito, pero si nosotros no pasamos algo para lustrar, ya sean felpas, ya sean cepillos, ya sean tiras para limpiar, pulir a nivel interproximal, pues estas a mediano, largo plazo vamos a tener cambios de coloración de nuestras restauraciones. ¿Listo? Y doctores, este es el resultado final que obtenemos de nuestra paciente. Esta textura, doctores, es muy diferente a las otras texturas que nosotros hemos manejado. ¿Listo? Alta caracterización en periquematías. Cuando las periquematías están muy marcadas, como en estos casos, utilicen motores de baja velocidad, ya sean motores rectos o ideales motores eléctricos con tipo contraángulo de halo azul que me permiten una velocidad lenta de mi fresa para poder hacer un trabajo apropiado, o en su defecto, motores eléctricos rectos que yo pueda colocarle por medio de mandriles, conectores a fresas y poder pasar fresas de halos gruesos, ya sea un halo verde o ya sea un halo rojo, pasarlo a muy baja velocidad en sentido mesial a distal. Si ustedes alcanzan a mirar las ondulaciones que hacen el efecto de esto, no son completamente rectas, hacen una pequeña curvatura. Y eso es lo que yo tengo que tratar de imitar en esto. Y debo utilizar poco caucho, poco disco y más pastas diamantadas para poder lograr estos resultados y estos objetivos. Doctores, ha sido todo un placer hablarles el día de hoy sobre biomimética. Espero encontrarnos en otros escenarios. Darles las gracias a todas las personas, a la Universidad del Norte, a Coltene, en fin. Que tengan buen día a todos y espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, doctor José Lora, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Colten Latinoamérica, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos acompañan por vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 859. Muchísimas gracias. Oh, de nada a ustedes.
Gracias, Diana. Les habla Julieta Parrado de Coltene Latinoamérica. Quería agradecer a todos por estar ahí. Gracias, doctor, por participar de esta edición. La verdad que fue una conferencia impecable, con una fotografía muy bella. Queremos agradecer su participación y el apoyo de la universidad para que todo salga perfecto. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, Julieta. Listo, gracias. Doctor, si me escucha bien, yo le voy a ir leyendo algunas preguntas. No vamos a hacer todas por un tema de tiempo. Nosotros igual le vamos a hacer llegar las consultas por mail y en la medida que usted pueda, si quiere, las desea contestar, le van a llegar los correos también. Tenemos un montón de saludos de todas partes de Latinoamérica. Sí. Tenemos al doctor Julio Chávez Lozada desde Argentina. Perfecto. Tenemos a la doctora Bonín también desde Argentina, gente desde Perú. Qué bien. Desde Colombia. Bueno, vamos a empezar. A ver, espérenme un minutito, voy a iniciar con las preguntas. El doctor Julio Romero Treviño dice, Sí. hola, una duda. Usted comenta que en el tema fotográfico nos recomienda una buena cámara reflex. Sí. ¿Usted recomienda la Canon EOS T6 18-55 milímetros? ¿Me sirve para fotografías intraorales? Ok, ¿ya? ¿Puedo responder? Sí, sí, sí. Ok, sí, esa cámara está perfecta. El cuerpo de la cámara está bien, no tienes ningún problema, pero te recomendaría que cambiaras de lente a un macro tipo 80 o tipo 100. Macro 100 es el ideal, porque a ese tipo de lente le podemos instalar las luces que son las ideales para odontología, que es entonces, desde ese punto de vista, estás bien de cuerpo, pero te recomendaría cambiar el lente. Si tienes flash de estudios, pues te podría servir un lente 18-55, pero tienes que después editar mucho porque tienes que darle mucho zoom para poder ver las fotografías. Todas las fotografías que tuviste, que mostré, fueron tomadas con un lente macro 100. Entonces puedes lograr esos acercamientos más apropiados y puedes mirar mucho mejor los detalles y caracterizaciones del diente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. Vladimir Cobos consulta, ¿utiliza algún programa en específico para los diseños de sonrisa digital? No, no utilizo en absoluto ninguno. Simplemente tomo una fotografía, la coloco en mi Keynote y trazo unas líneas horizontales y verticales. Puedo utilizar PowerPoint también, como lo enseña clásicamente Coachman con sus protocolos DSD, cuando no utilizaba software ni nada, sino todo era manejado con Keynote o PowerPoint, exactamente igual. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra consulta más. El doctor Jorge García Lara consulta si hizo contorneo gingival. ¿En cuál de los casos? No especifica. Bueno, haciendo recorderis de los casos, no, en ninguno de los casos se hizo recontorneo gingival, simplemente que en el caso donde hubo la reabsorción radicular, por el tema de los colgajos y todo esto, hubo un poquito de retracción a nivel gingival entre lateral y canino, pero no hubo ningún recontorneo gingival. Se hizo agregados de resina en las partes cervicales, y ese agregado cervical de la resina, como antes tenía unos defectos ahí, tenía un croma bastante alto, con unos ligeros tonos rosa, da una sensación diferente de equilibrio gingival cuando colocas unas resinas
con una opacidad más similar a la dentina dental en esa zona. Bueno, muchísimas gracias. Saludos desde México, la doctora Carla Junen Alanis Hernández. Buenos días, doctor. Excelente ponencia. Saludos desde Morelia, México. Gracias. Y consulta también, ¿con qué puntas pasa la pasta diamantada? Ok, buena pregunta. Las pastas diamantadas la paso, depende de, yo mencioné que utilizaba 2 pastas diamantadas dependiendo del brillo que necesito utilizar y también dependiendo de la textura que quiera manejar. Es decir, ese paciente de la niña que ustedes vieron que tenía alta textura con muchas marcas de periquematíes, necesito pasar una serie de pastas diamantadas, entonces la utilizo con las 2 primeras pastas diamantadas. Vienen 3 pastas del grupo Miserium. Las 2 primeras las paso con cepillo de pelo de cabra y la última la paso con un feltro, con una felpa. Y en el caso de cuando uso una sola pasta diamantada, cuando utilizo la pasta diamantada de Prismagloss de Dentsply, simplemente utilizo un cepillo de pelo de cabra y después por último una felpa seca como para darle un poquito más de brillo si necesito. Perfecto, muchas gracias. María Gabriela Bolaños López, excelente webinar, gracias por brindarnos sus conocimientos de gran ayuda para el éxito. Saludos desde Ciudad de México. Gracias. Más saludos, María Molina Santa Rosa, gracias por compartir su enseñanza. No hay duda, la práctica hace al maestro. Jaime Flores, bueno, acá en parte está contestada, consulta, buen día, para la caracterización utiliza pinceles de qué tipo. Bueno, hay unos pinceles que son muy buenos, que me gustan, los de estilo italiano, pero realmente sin burlarme, sin nada de burla, realmente voy a una casa que venden cosas de peluquería, cosas de papelería también, consigo unos pinceles realmente que sean planos, que tengan una resistencia al contacto importante, que les sienta firmeza, y con eso es suficiente. No, de estos sintéticos no necesitan ser de pelo de Marta ni nada de esto en particular, y son a dólar, ¿no? Versus los de estilo italiano que te cuestan un poco más, ¿no? $70 y para arriba, ¿no? Pero entonces ya depende de lo que quiera el clínico. Son muy buenos los de estilo italiano, pero realmente con estos pinceles simples trabajo. Bueno, muchas gracias. El doctor Braulio Rojas consulta si nos puede brindar más información sobre el polvo de oro. Doctor Braulio, le voy a escribir por el interno. No sé si estas preguntas pueden quedar por el interno porque, te soy sincero, la casa comercial no la recuerdo. Creo que la distribuye, se me va el nombre, Picoden. La distribuye una casa comercial que se llama Picoden. La puedes conseguir por internet, Picoden, pero el nombre del polvo de oro no lo tengo en este momento, pero Picoden lo distribuye. Igualmente todas las consultas después, doctor, se las hacemos llegar por si quiere contactar a alguien de manera personal, le van a llegar las consultas con los mails. Perfecto. Seguimos claro, un par de preguntas más. Héctor Manuel Morelos Canseco dice, excelente plática. Para eliminar la capa inhibida de la resina, ¿es suficiente con efectuar un desgaste superficial de la misma? Saludos desde Villahermosa, Tabasco, México. Sí, entendamos que no solamente es eliminar una capa, ¿no? Sino es dejarla muy bien brillada y pulida, ¿sí? No es solamente pasar una fresa. Realmente es la mejor forma de eliminar la capa inhibida, pasar una fresa, ¿no? Para eliminarla. Se entiende que hay zonas donde va a ser de difícil manejo, incluso cuando colocamos bandas o tiras de milar o algún tipo de
de banda interproximal, la zona interproximal queda altamente pulido, pero con todo y eso, siempre que le pasemos algún tipo de matriz o banda de pulido interproximal, vamos a mejorar mucho mejor la superficie dental y por consiguiente la superficie no se nos va a manchar en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. La doctora Carla Pérez Guerrero pregunta si utiliza sellante de superficie de resina posterior al pulido. No, el pulido idealmente debería ser mecánico. Debería ser mecánico. Al tener un pulido mecánico te queda toda la superficie de la resina en alto contenido en relleno. Esa es la forma que lo hago de pulido mecánico. Es una manera también de a largo plazo mantener el brillo de nuestros pacientes. En nuestros controles simplemente son puros pulidos mecánicos. Bueno, muchas gracias. Antes de continuar con la pregunta final, le voy a invitar a todos los que nos están escuchando a participar del resto de las conferencias que tenemos durante la semana de nuestro 11º Colten School Forum. Recuerden que se realizan todas durante el mismo horario, desde las 10 de la mañana hora México, 12 Argentina. Después revisen bien el mapa de horarios para su país. Mañana seguimos con la conferencia del doctor Julio Chávez Lozada, que es sobre restauración. El título de su conferencia es ¿Cómo lograr restauraciones exitosas, predecibles y duraderas con resinas compuestas? Vamos a seguir el jueves desde México con la conferencia del doctor Víctor Manuel Gómez Gómez, aislamiento absoluto avanzado, todo lo puedes aislar. Y vamos a terminar en República Dominicana con la conferencia del doctor Norbert Puello, restauraciones indirectas en zona estética. No sé si Lucas está conectado, me gustaría que él, que es nuestro director para Latinoamérica, si él le puede hacer la pregunta final. Lucas, ¿nos escuchas? Aquí estoy. Ante todo, doctor, muchas felicidades. Estábamos escuchando muy atentos, muy claros los contenidos, muy claros los conceptos y mis respetos sobre la fotografía, honestamente. Honestamente se lo digo. Muy, muy buen trabajo, felicidades. Estábamos muy atentos. Al igual que toda nuestra audiencia que sigue aquí firme, ya Julieta les hablaba de los próximos días de este Colten School Forum. 10 horas para México, Colombia, Ecuador y Perú, 11 horas para República Dominicana, Bolivia, Paraguay, entre otros, y gran parte de Centroamérica, 12 horas para Chile, parte de Brasil, Argentina, 9 horas en Costa Rica. Cada uno puede chequear su horario, pero este forum se mantiene, sigue adelante mañana desde Argentina y así seguimos. Por parte del equipo Colten, doctor, y desde ya agradeciendo a usted, a la universidad, a las autoridades de la universidad, agradeciendo a todo nuestro equipo, Angélica, Yuranis, a todo el equipo de Ultradental que está ahí firme, quiero hacerle una última pregunta, perdón, al equipo Colten Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia participando por primera vez de este programa, Colten School Forum, y qué opina de los alcances del mismo, siendo que tenemos casi 20 países conectados en simultáneo? Bueno, la logística, Lucas, me ha parecido impecable. Todo está fríamente calculado, parece que tuvieran una checklist, ¿no? Todos los detallitos están muy bien organizados. La verdad me parece una forma de educar, una forma de educación continua, práctica, directa, fácil para el clínico, llevar la información a muchos odontólogos al mismo tiempo. Me parece una labor fabulosa que están haciendo con todo este proceso de vía web. Y bueno, más que agradecidos con ustedes por la invitación y por toda esta logística bien estructurada, con buen tiempo.
solamente tengo agradecimientos y realmente me siento muy contento por el apoyo brindado por ustedes. Muchas gracias, doctor José Lora. Ha sido un gusto, realmente ha sido un gusto también. Y esto es efectivamente trabajo equipo de Coltel Latinoamérica. Un abrazo muy grande a todos y cada uno de los integrantes que hacen esto posible. A Julieta en lo particular, a todo el equipo que está ahí con usted durante la transmisión. Un abrazo muy grande a Nicolás Sotola, que también nos está escuchando desde su oficina. Así que esto es un trabajo en equipo y nos enorgullece ver que nos acompañan las universidades de Latinoamérica, pero también la comunidad odontológica total. Así que nada más, por mi parte, un abrazo muy grande hasta Barranquilla, un abrazo muy grande hasta Colombia. La odontología colombiana nuevamente ha quedado muy bien representada en usted y en la universidad, doctor. Y a ustedes, queridos odontonautas, amigos, los espero a todos. Seguimos mañana, miércoles, nos trasladamos hasta la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con el doctor Julio Chávez Lozada, para luego seguir el día jueves desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el doctor Víctor Manuel Gómez Gómez, terminando la semana con la hermosa y activante República Dominicana, donde en Santo Domingo está el querido amigo doctor Norbert Puello, quien desde la Universidad Iberoamericana va a dar el cierre a este 11º Colten School Forum. Por mi parte, nada más, agradecido nuevamente con la Universidad del Norte, con usted, doctor José. Un abrazo muy grande hasta Barranquilla. Seguimos en contacto. Gracias. Bueno, Diana. ha sido de su agrado. Hasta luego. Muchas gracias. Diana, dispone de los micrófonos. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias, doctor José Lora, por esta interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Gracias, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Gracias, hasta pronto, doctor. Hasta luego. Gracias al equipo de Colten Latinoamérica por esta interesante semana de conferencias, pero sobre todo ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta aula virtual para que disfruten de la interesante conferencia que se tiene programada para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.